Soya es una empresa colombiana vinculada al sector de la ganadería y dedicada a la producción y comercialización de alimentos balanceados para los animales. Mauricio Campillo, presidente de Soya, habla en Semana sobre el profundo proceso de transformación de la compañía, basados en negocios más rentables y las nuevas operaciones que logró en medio de la crisis que vivió el país durante la pandemia y los bloqueos que dispararon la inflación. Doctor Campillo, muchas gracias por acompañarnos, muy amable como siempre. Enrique, muchas gracias y a los lectores y audiencia un saludo especial. Doctor Campillo, cuéntenos qué es Soya, en qué negocios está, dónde opera, cuántos empleos genera. Bueno, Soya es una compañía que está en el negocio de nutrición y nuestro propósito superior es que contribuimos al bienestar humano a través de la nutrición animal. Eso implica que tenemos primero el negocio de alimento balanceado para todas las especies animales, incluyendo también ya el tema de alimento para mascotas, que finalmente es parte de la familia y que no se considera desde el punto de vista de los hogares como animales, no como miembros internos de una familia en el mundo entero, un tema de la manejación de las mascotas. Pero estamos también con ese concepto en el negocio de proteína. Hoy en día tenemos el negocio de proteína de cerdo y proteína de pollo y al mismo tiempo el tema de alimentos procesados cárnicos que comercializamos en Colombia, más una compañía de transporte, Transgraneles, que se llama, y que opera todo el tema de la logística de materias primas de puerto a plantas de producción, pero también tenemos tercerización hacia clientes que nos contratan para llevar producto a los puertos. Y las compañías que hacen parte del grupo son Soya, como tal, Agrinal, el tema de Transgraneles y con alianzas con aportes de capital. Tenemos aporte de capital en compañías como Distraves y SPG, cuya marca es Delichix en el mercado nacional. ¿Cuántos empleos genera Soya, doctor Campillo? Soya como empresa individual genera más de 1.500 empleos y con las compañías aliadas nuestras en las que tenemos aportes de capital cerca de 4.500 empleos. Pero siempre notamos que en vista de que nuestros canales mayoristas, que son la fuerza comercial nuestra, como llegamos al mercado y al TAT y distribución, finalmente, ellos son como una especie de aliados en donde ahí generamos otros 4.000 empleos o ayudamos a generar. Son empleos de ellos, pero finalmente al trabajar para Soya terminamos nosotros contribuyendo a esa generación de empleo. Son 8.500 y si eso implica que cada familia en Colombia tiene en promedio cerca de 4 personas por familia, pues imagínense a cuántas personas estamos beneficiando a través de la generación de empleo y lo que es el salario, que ahora hablamos un poco de los beneficios que Soya otorga a sus empleados. Doctor Campillo, solo para tener una dimensión a nivel de volumen, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Soya en materia de producción, tanto en alimentos para animales como en producción de pollos con las empresas aliadas? Pero realmente yo lo voy a hablar más en cifras, en valores. La compañía ha venido creciendo mucho en los últimos años. Tuvimos dificultades en el 2009 y nos tocaba recuperarnos. Yo llegué en abril del 2009 a la compañía, pero le puedo decir que la empresa, y profundizamos, en el año 2009 facturaba 1.3 billones de pesos, de los cuales 650.000 pertenecían a negocios que ya estaban muriendo y que efectivamente murieron, desaparecieron. Era parte de la mega tendencia. Nos quedaba para trabajar negocios en valor de 550.000 millones de pesos y el año 2021 cerramos con una facturación de 2.3 billones de pesos como tal. Ahora, comparar el tema de volúmenes es difícil porque tenemos volúmenes que no son comparables. La parte del volumen de los alimentos de nutrición con el tema de premezclas vitamínicas, que también estamos en el negocio de premezclas, pero son dosis, entonces habría que decir cómo se formula la dosis para generar el volumen, es más complejo, y el negocio de proteína de cerdo y pollo, que ya se maneja por kilos. Entonces, revolver eso es un poco más complejo. Cuéntenos un poco cuáles fueron esos negocios que dejaron atrás y cuáles son esos negocios nuevos a los que entraron cuando usted llegó y redefinió la estrategia. Nosotros llegamos a trabajar con una administración nueva en el año 2009. Hicimos unos ejercicios de revisitación de la estrategia. Validamos algo que ya también se había identificado por otras compañías que se habían contratado previamente en la estrategia, de que tenían negocios que eran negocios más B2B, de márgenes muy bajitos, y que implicaban un tema de trabajar con clientes en donde el valor agregado estaba asociado a simplemente comprar materia prima, hacer transformación en plantas de producción del cliente y no nuestras, y que eso generaba simplemente un tema de unos márgenes pocos para la compañía, baja rentabilidad,
costos ocultos, un alto nivel de capital de trabajo. Y había otros negocios, aquellos que eran los 550 mil millones que manifesté, que no estaban realmente explotados fuertemente, lo podríamos llamar que eran como una especie de activos ocultos, que habría que empezar a identificarlos, ponerles doliente, trabajar la estrategia. Y estamos hablando, por ejemplo, del negocio de mascotas. Es un negocio que venía creciendo mucho en el mundo y sigue creciendo, pero que teníamos una forma de gestionar a la llegada al mercado que de pronto no era la que el mercado estaba esperando. Igualmente un tema de premezclas vitamínicas, que es el tema de un conocimiento para poder mejorar la fórmula y tener una mayor diferenciación en campo con el producto y darle mayor valor agregado a los clientes. Y otros negocios como el tema de alimentación para peces, que viene creciendo en Colombia como consecuencia de que nuestros clientes y los productores de pescado en Colombia están penetrando muy bien los mercados internacionales, especialmente el americano, con tilapia, sobre todo algo trucha, pero la tilapia ha ganado mucha participación y lo hacen de manera muy bien, con altísimo nivel de calidad en el producto. Entonces eso gana participación. El negocio de alimento para lechería, el negocio igualmente de alimento para porcicultura, el negocio de alimento para pollo, son negocios a los que les apostamos y empezamos a trabajarle. Pero además queríamos incursionar en el negocio de proteínas. No estábamos en el negocio de proteínas, había un tema incipiente en genética porcícola. Firmamos una alianza con una firma que se llama Choice Genetics de Francia, que era la segunda firma más grande en el mundo en el tema de genética multiespecie, y empezamos a trabajar entonces de un lado la genética porcícola, luego entramos al negocio de engorde, ceba, y ya hoy en día también comercializamos proteína de cerdo. Y en el año 2014 adquirimos las compañías de proteína de pollo que mencioné ahorita con la marca Deli-Chicks, en las que venimos creciendo de manera importante, siendo proveedores hoy en día en Colombia de jugadores tan relevantes y tan queridos por los colombianos como un Frisbee, como un KFC, como Cocorico, como los restaurantes El Éxito, donde somos relevantes en el suministro del pollo, como de Uno, a quien también le suministramos algunos de estos productos, y muchos otros pues que son importantes. Y ese fue el cambio estratégico. Lo fuimos construyendo lentamente, con paciencia, con mucho acompañamiento de los aliados financieros, porque la compañía en el 2009 estaba supremamente mal, había perdido dinero en el 2008, tenía proyectado perder en el 2009, y teníamos que presentarle a los bancos que nos acompañaban en ese momento una estrategia clara que les diera confianza para ver que nos íbamos a recuperar, que íbamos a ir de cuidados intensivos, como empezamos a salir en el 2011, y que efectivamente íbamos a jugar las Olimpiadas. Permítame detenerme un segundo en las cifras. Usted mencionó el tema de ingresos, 1.3 billones de pesos en el 2009 y 2.3 ahorita en el 2021. Además de eso, ¿cómo fue un poco el tema de otros indicadores? Por ejemplo, utilidades, EBITDA. ¿Cómo fue esa transformación en esas cifras? Ese tema es bien importante porque finalmente las compañías, y yo diría incluso que hasta las entidades sin ánimo de lucro, todos tienen que generar de alguna manera una rentabilidad para que se sigan sosteniendo y sigan generando, primero, sostenibilidad, que es el empleo. Yo digo que el mayor tema de responsabilidad social empresarial es la generación de empleo. Y en el caso de indicadores, en el año 2009 los indicadores de EBITDA eran realmente muy bajos. Nosotros teníamos, decía, el 62% del volumen, 61% del ingreso y 50% del EBITDA en negocios que ya, como menciono, iban en contra de las megatendencias y que terminaron perdiéndose. Entonces, esa cifra de 1.3 billones realmente se debe leer es 550 mil millones, porque el restante eran de negocios que iban a desaparecer, que venían desapareciendo y que desaparecieron. Entonces hablamos de 550 mil millones, en donde eso generaba para el año 2011, cuando ya empezábamos a recuperarnos, un EBITDA, toda organización de 38 mil millones de pesos, pues ya todas son cifras públicas que están en superintendencia, 38 mil millones, de los cuales 19 mil millones fueron los que representaban esos negocios a los que me refiero, que eran rescatables. Había que trabajarlos, había que crearles una estrategia clara, había que ejecutarla correctamente. Hoy en día la compañía cierra el año 2021, también esto ya es público, pero lo puedo revelar, esto ya está en la Superintendencia de Sociedades, y de hecho ya varias medios de comunicación que se dedican al tema económico tienen la información. Nosotros cerramos el año con un EBITDA de 202 mil millones de pesos. Eso quiere decir que nosotros podemos haber crecido los ingresos de lo que era manejable en 5 veces en estos 10 años, o sea, un 500%,
Y en el tema de Big Data, pues exponencialmente casi que ni comparación, o sea, un crecimiento compuesto agregado de más del 30%. Miremos un poco cuál es el plan de inversiones y para dónde van esos recursos. ¿Qué tienen ustedes en esa agenda? Parte del desarrollo estratégico, como decía yo, el negocio que teníamos anteriormente y que se iba a perder, que era todo el tema de plantas asesoradas, las que nos quedan, se cambió todo el modelo de negocio. Hoy en día esas plantas pues trabajamos de manera muy diferente a como se trabajaban anteriormente. Logramos rescatar algunas para un tema más de relacionamiento y cercanía, pero en los negocios mucho más estrella, lo que generamos nosotros fue que ya llevamos a copar las plantas. O sea, hoy en día tenemos las plantas, todas las de soya, excepto una, que es la de Cartagena, las tenemos copadas en su capacidad de producción. Incluyo también parte de las plantas de pollo, en donde la que tenemos en Candelaria Valle está copada y la planta de proceso cárnico está copada. Y eso nos ha llevado a arrancar inversiones significativas. Para este año las inversiones pueden superar los 100.000 millones de pesos. Estamos en este momento ampliando la planta de Buga, en donde esa ampliación nos dará un aumento de la capacidad productiva de esa planta en un 30% más de capacidad. Estamos en el proyecto de la ampliación de la planta de productos cárnicos procesados, que son productos listos para preparar, listos para consumir, son productos que se colocan en el microhorno, son ya productos de consumo masivo, derivados de pollo, o son pollo, pues, mulitos de pollo, pechugas de pollo, pollo al barbecue, en la marca Elichich, y esa también la estamos ya ampliando, y estamos mejorando las condiciones también de la planta de Candelaria en el Valle del Cauca, lo que nos lleva a que todas esas inversiones para este año superen los 100.000 millones de pesos, y para el próximo año, con otras inversiones que estamos haciendo para ampliación de capacidades productivas en otras categorías del negocio, pueden ser otros 120.000 millones de pesos más. Yo diría que en los próximos 2 años, o sea, contando este año y el próximo, son cerca de 250.000 millones de inversión en la organización, aparte de unos temas que también invertimos fuertemente en tecnológico. La compañía hoy en día maneja todo un tema de analítica de datos. Nosotros estamos desde hace muchísimos años en la plataforma SAP, en la ERP, pero también desde hace varios años entramos, incursionamos en todo el tema de Data Strategy y con todo eso, analítica y robótica para la toma de decisiones con consultores internacionales, expertos en el tema, y eso requiere mucha inversión. Y en la parte ambiental ni se diga, o sea, la parte ambiental, yo diría que ya todos los que pasan por nuestras plantas de alimento balanceado se dan cuenta que no hay ningún tipo de olor. Hay plantas que incluso las calderas ya no son ni siquiera de gas, son de cuesco del coquito del palmiste, y eso es tema ambiental. Y con Celsia suscribimos un contrato el año pasado. Ha habido un poco de demora por el tema de la cadena de abastecimiento que se encuentra afectada por lo que ya sabemos, todos los temas de COVID y situaciones desafortunadamente de la invasión de Rusia en Ucrania, que ha demorado la ejecución del proyecto. Pero es una granja solar del tamaño de las más grandes que existen en Colombia, de 9.9 megavatios, y que estará ubicada en Buga. Es una granja solar que debería estar lista desde el año pasado, pero se encuentra un poco retrasado por lo que acabo de mencionar. Miremos precisamente, doctor Campillo, la coyuntura. Han pasado varias cosas en estos 2 años que creo que nunca en la historia de nosotros nos había pasado. Nos tocó una pandemia, después en lo local nos tocó unos paros y unos bloqueos muy fuertes, después vino un fenómeno inflacionario muy alto, la guerra en Ucrania y en Rusia, y el aumento de las tasas de interés que están tomando los bancos centrales en distintos países. En toda esa coyuntura, en todo ese contexto, ¿cómo hizo Soya para mantenerse? ¿Cuáles fueron los aspectos que priorizó y hacia dónde se están moviendo un poco cada uno de esos temas? Si quieren, arrancamos por la pandemia. Arranquemos con el año 2020, marzo 6, día que llega la niña de Milán y que notifican el tema de que ya finalmente íbamos a recibir todo ese proceso pandémico. Lo primero fue el foco en la gente, o sea, las personas. Lo primero que hicimos, de hecho, yo podría casi que decir que fuimos la primera compañía que sacamos a remoto al personal administrativo. El mismo 6 de marzo estábamos parados, veníamos haciendo el seguimiento con un equipo comando que venía monitoreando todos los artículos de prensa de medios de comunicación chinos, italianos, españoles, franceses, ingleses y americanos, y teníamos toda la colección de Harvard de cómo actuar frente a la pandemia. Eran 6 artículos muy interesantes de cómo gestionar equipos remotos, de cómo hacer el proceso de cubrimiento de las personas. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo fue asegurar la caja. Veníamos muy bien, la compañía venía creciendo y viene creciendo muy bien en los últimos años. Teníamos cupos de crédito aprobados
y con la Junta Directiva se tomó la decisión de desembolsar la totalidad de los cupos aprobados porque no sabíamos qué iba a pasar. Lo tercero era acompañar a los clientes. Nosotros teníamos que asegurar el tema del acompañamiento de los clientes porque hay clientes que sufrieron fuertemente. El negocio de proteína, por ejemplo, los restaurantes quedaron cerrados ipso facto, o sea, se cerraron de manera inmediata a mediados o finales de marzo y estuvieron cerrados casi hasta el mes de octubre. Y recuerden que nosotros estábamos en el negocio de proteína de pollo y los pollos estaban en la granja. Nosotros veníamos con todo el proceso de encasetamiento, tanto en pollo como en cerdo, pero igualmente nuestros clientes entrarían al cerrar eso sufriendo igual que los que les vendíamos alimento balanceado. Entonces, teníamos todo el tema, gente, incluso me faltó mencionar, nosotros, por ejemplo, a las personas que tenían que ir a trabajar a las granjas y a las plantas de producción, les sacamos unos créditos a muy bajo costo, negociamos motocicletas y bicicletas con descuentos hasta el 9% que se le trasladó a nuestros empleados y le financiamos todo eso, si eran eléctricas al IPC más 2 puntos, que es muy bajito, y si no eran eléctricas al IPC más 4. Igualmente, para los hijos de los trabajadores que salían a remoto a estudiar, no tenían computadores, les financiamos los computadores. Sacamos unos créditos recientemente, incluso posteriormente, para las personas, las madres, cabezas de hogar, que ganan hasta 6 salarios mínimos legales vigentes para lavadoras sin intereses, más todo lo que tenemos nosotros de vivienda. Entonces, nos concentramos, repito, en las personas, en acompañar a los clientes y en el tema de la caja de la compañía. Y en lo de clientes, posteriormente creamos equipos de acompañamiento para enseñarles a gestionar, por ejemplo, el tema de los créditos ante Bancoldes para aquellos que habían generado ingresos en 20% menos que el año anterior como consecuencia del cierre de la pandemia. Igualmente, les ayudamos con el PAEF. Creamos un equipo especializado, Comando, para asesorar a nuestros clientes y acompañarlos a reclamar el PAEF. Y hicimos muchísimas cosas pues, en ese sentido y eso finalmente se vio reflejado posteriormente. En la parte de bioseguridad, la inversión de la compañía en ese momento fue cercano a 6.000 millones de pesos en tener todo el tema de los equipos de bioseguridad, lavamanos en todos los sitios de entrada, uniformes para que se vayan cambiando permanentemente, tapabocas, termómetros y todo lo que acabo de mencionar. Nosotros fuimos una de las compañías que aceptó la invitación del gobierno para la compra de vacunas para los empleados. Nosotros compramos vacunas para cerca del 50% de los empleados de la compañía y lo hicimos para todos los menores de 35 años. Hoy en día la compañía que viene trabajando mucho en tema de semillero, el 52% de los colaboradores de soya, particularmente de la compañía, son personal menor de 35 años y a todos ellos los vacunamos a partir del 15 de julio cuando ya habían arrancado la vacunación de 35 para arriba. Bueno, entonces pasó pandemia. Después vino el año pasado, principios del año pasado, el primer semestre, por esta misma época estábamos en una gran tensión social que se manifestó en los paros y en los bloqueos y sobre todo el sector avícola se vio muy afectado. ¿A ustedes cómo los golpeó esa situación? A ese momento era increíble pensar que hubiese algo peor que la pandemia. No veía uno. Eso que llaman el cisne negro, que es aquellas situaciones que no es posible prever, pero también es imprevisible las consecuencias de esa situación. Nadie pensaba que iba a pasar algo peor. Llegan los bloqueos y mencioné que la pandemia nos pudo haber costado a nosotros 6.000, los bloqueos nos costaron 28.000 millones de pesos a nosotros. Ya sabemos qué le costó al país. La planta de Buga es la planta más grande de la compañía. Tenemos 13 plantas de producción de alimento balanceado. La de Buga es la más grande y estuvo cerrada por cerca de 25 días. Luego al lado, Candelaria, la planta de procesamiento de pollo, estuvo cerrada también por un poco más de 25, pero los puntos de venta del sur del país estuvieron cerrados algunos hasta el 35. Nosotros tenemos cerca de 70 puntos de venta y estuvimos cerrados en Popayán, en Buga, en los puntos de venta de Cali, en Jamundí, en Tuluá, todos estuvieron cerrados. Y no sacamos gente. O sea, nosotros ni durante la pandemia ni en los bloqueos retiramos personal de la compañía. No lo hicimos porque somos conscientes pues, de que había que lograr superar la situación. La compañía ha venido bastante bien y la compañía trabaja mucho por el bienestar de los colaboradores y logramos mantener el empleo. Eso generó, primero, el tema de tener personal que no estaba produciendo y pagarlo, y además de eso, pues que nos tocó reforzar todas las plantas en temas de seguridad, sobre todo en el Valle del Cauca, y ahí llegaron los 28.000 millones de pesos que perdimos. Tuve una granja que fue vandalizada, una granja en el sur del país de una de las compañías aliadas nuestras a las que le aportamos capital, llegaron y se llevaron 80.000 pollos que estaban en la granja. Entonces, digamos, la afectación fue muy grande, pero también salimos. Y lo que aprendimos desde la pandemia con todo lo que estudiábamos es que nos toca que nuestros colaboradores se vuelvan como los SEALs, que es la Fuerza Especial de Comando de la Marina Americana. O sea, que en cualquier momento puede pasar alguna cosa
y tenemos que aprender a estar alertas a estos cambios que ya mencionaste ahora, Carlos Enrique, nuevos cambios, o sea, la problemática de la invasión de Rusia, Ucrania, eso también ha tenido unos impactos grandísimos, y el tema inflacionario en el mundo entero como consecuencia, primero, del rompimiento de la cadena de suministro, segundo, un choque inverso de oferta y demanda, porque primero, cuando llega la pandemia, había mucha oferta, poca demanda, y eso genera, porque se cierran los establecimientos, que caigan todos los precios, pero la gente nunca esperó que se recuperase tan rápido la economía mundial. China se recuperó muy rápido, pues China finalmente fue el único país que nunca decreció económicamente, creció como el 0.1 o algo así por el estilo, pero se recuperó muy rápidamente, o sea que la demanda se recupera y los productores se habían preparado para más largo periodo, entonces habían bajado el nivel de siembra en cosecha de maíz, de trigo, de soya. Nosotros habíamos desencassetado en las granjas, bajado el número de pollitos para engordar o de cerdos, o la parte de otro tipo de proteína, la misma parte de gallina. Entonces había ya una mayor demanda, poca oferta, se disparan los precios, viene el problema de la cadena de suministro, porque los contenedores quedaron, digamos, enredados en los diferentes puertos a nivel mundial, y todavía estamos parcialmente viviendo eso, y porque muchos puertos, incluyendo la política de China de cero COVID, llevaba a que los puertos tuviesen menos personal del adecuado para cargar y descargar la carga internacional para el tema alimentario. Y ahora, si quieres, hablamos del tema de Rusia, Ucrania y la inflación actual. Exacto. Entonces, quería pasar un poco a eso, doctor Campillo, porque los insumos internacionales han tenido unos precios altísimos, se han desbordado esos incrementos, y obviamente el tema de Ucrania y de Rusia genera una nueva presión, y a ustedes todavía más, pues por el tema de la materia prima, que usted me corrige, en su gran mayoría para los alimentos es importada. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo ha sido ese manejo de esa situación y qué tanto los ha impactado ya particularmente a ustedes? Bueno, aquí también, parecido a lo que hicimos con la pandemia, que muy rápidamente actuamos, nosotros tenemos una frase, y es que problemas son decisiones no tomadas y o ejecutadas a tiempo. Entonces, cuando algo ya hay que tomar decisiones, puede que nos equivoquemos, hay que asegurar que el error es menor que el riesgo de no ejecutar y que no ponemos en riesgo el negocio. Entonces llega el tema, primero hago una mención de incrementos de precios. Solamente del 2020 al 2021, el año 2021, si arrancamos a mirar enero 1 con diciembre 31, el incremento de los precios de las mayores materias primas que importamos, como dices, efectivamente en Colombia se importa más o menos el 75% de lo que es maíz, soya y de los macros. El 25% se produce, pero el 25% que se produce la mayoría es maíz para consumo humano. Entonces, para animal es mucho más importado. Y eso representa entre el 75 y 80% del costo de la fórmula. Y en el año 2021, en los 12 meses, el incremento del costo, si toma la fotografía 31 de diciembre de 2020 contra 2021, fue cercano al 37 o 38%. Eso subieron los costos de la materia prima como consecuencia de lo que acabo de mencionar. O sea, muchísima demanda, recuperación económica, poca oferta. Pero solamente en el año 2022, de enero a la fecha, ha subido otro 22%. O sea, estamos hablando de que más o menos la materia prima macro ha tenido incrementos, unas más que otras, pero en promedio esas grandes materias primas en cerca del 60%. Eso pues claramente genera una dinámica inflacionaria. No todo se ha podido trasladar al mercado, no todo se ha trasladado al mercado. El gobierno incluso ha tenido muchas inquietudes desde el punto de vista de esa inflación que es mundial, eso no es únicamente en Colombia. Entonces, ya hemos escuchado lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, los bancos centrales subiendo tasas de interés. Entonces, yo creo que esto ha generado una complejidad grande. El gobierno ha tratado de hacer esfuerzos, incluso reduciendo aranceles, pero finalmente no hay nada que hacer porque ya el maíz, la torta y algunos productos que son los que representan el mayor costo de la fórmula ya entraban con cero arancel al país, por un tema hoy en día de franja andina de precios, y con Estados Unidos en el acuerdo del TLC de nación más favorecida. Entonces, desde hace más o menos 3 años estamos importando muchos de esos productos a cero arancel como consecuencia de lo que menciono. Sin embargo, así el incremento es altísimo. Y lo otro que viene es que nosotros en nuestro negocio estamos prácticamente dolarizados. Porque si el 80% de la materia prima, 75%, se importa, y eso representa el 80% del costo, y el 25% se compra en el país, por justicia y por razonabilidad, se paga a lo que me cuesta a mí la materia prima puesta en puerto. Entonces yo también tengo, así la compra en pesos, al precio de lo que yo importo. O sea que ya está dolarizada, y ya sabemos que el dólar se ha mantenido a niveles supremamente altos por las mismas incertidumbres que se han generado a nivel mundial y en el país particularmente. ¿Cómo han logrado enfrentar un poco ese aumento de precios para no trasladarlo todo a los consumidores?
Mucha eficiencia, no obstante que el mayor costo, como digo yo, está en la materia prima. Lo que se ha generado es, primero aprendimos de la pandemia de que habían gastos que se generaban por un tema, digámoslo así, de pensamiento de su momento administrativo, pero se aprendió a gestionar la compañía con menores viajes, con menores gastos en la parte de personal sin bajar el empleo, incluso mejorando los beneficios de los empleados. Igualmente, eficiencias productivas en plantas de producción. Hemos invertido de manera importante y eso ha generado que las nuevas inversiones traen eficiencias energéticas y otro tipo de eficiencia. No obstante que, si hablamos del tema del carbón, el carbón ha subido en el último periodo un 96% y el gas un 16%. Son los incrementos. Pero aún así, logramos tener eficiencias en producción, tenemos una serie de indicadores que nos permiten identificar cuál es el costo de producción por tonelada por planta y cuál es la eficiencia por cada colaborador en la producción de cada una de esas toneladas. Entonces, mantenemos muy informados a los clientes, o sea, nosotros cada 15 días sacamos una comunicación completa para todos nuestros clientes, compartiendo con ellos lo que viene pasando en el mundo, cómo está impactando en los costos la situación de la invasión de Ucrania, porque los que no sepan, Ucrania, Bielorrusia y Rusia son altísimos exportadores de materias primas. En la parte de girasol, Ucrania puede ser el mayor exportador de girasol del mundo. En la parte de maíz, pueden estar representando entre el 16 al 20% de la exportación de maíz del mundo. Trigo, son altísimos exportadores de trigo. La parte de fertilizantes, y Rusia es un productor muy importante de fertilizantes en el mundo y por lo tanto el tema de abonos se ha encarecido. Y igualmente en el tema de toda esa situación alimentaria. El día que se invade Ucrania, que eso fue el 24 de febrero, yo recuerdo perfectamente porque teníamos una reunión con brokers de commodities que acostumbramos a hacer siempre a principio de año para hacerle seguimiento a la evaluación presupuestal de las materias primas por lo relevante que es. Y ese día llegamos a las reuniones de nuestros asesores y brokers y finalmente terminamos conversando de lo divino y lo humano, porque esa madrugada había sido la invasión y los commodities se habían disparado. O sea, que toda la información que tenían se había cambiado y en ese momento se nos decía que había 14 millones de toneladas de maíz represadas en Ucrania que estaban para ser exportadas y que se iba a afectar pues claramente el precio de ese producto. Porque si bien es cierto que lo que produce Ucrania y la región de Bielorrusia-Rusia sale mucho más hacia la zona de Asia, Europa y África, pues finalmente al quedarse esa zona sin abastecimiento, buscaron abastecimiento en América y de ahí se dispararon todos los precios. Lo otro que ha venido a propósito del aumento de los precios, el crecimiento de la inflación, son las decisiones de los bancos centrales aquí en Colombia, del Banco de la República, de aumentar tasas. ¿A ustedes los está pegando eso a nivel de inversiones y de endeudamiento que puedan tener? Sí, nos está pegando, pero yo creo que hay decisiones que a veces a uno le acompañan con la suerte, pero a mí me dijeron que la suerte acompaña a los preparados. Y les compartí ahorita que nosotros hemos tomado la decisión de sacar todos los cupos de crédito, o sea, liberarlos y tomarlos en un valor supremamente alto a unas tasas muy competitivas. Por lo tanto, la compañía tenía tasas muy buenas y hoy en día tenemos tasas negativas por debajo del DTF y por debajo, lejos de la inflación. Nos vienen subiendo. Los créditos nuevos que vamos tomando, por supuesto, reflejan ese incremento de tasas, pero la compañía ha tenido un comportamiento tan bueno en los últimos años, derivado de su estrategia, con crecimientos grandes, que efectivamente hay un altísimo nivel de confianza de los bancos y nos han acompañado hoy en día en absolutamente todos los proyectos de inversión. Buenísimo. ¿Qué perspectivas tiene para el 2022? ¿Cómo están viendo en materia de crecimiento y en materia de consolidación en el mercado? A ver, yo pienso que esas noticias que se dan a nivel mundial sobre la economía colombiana son ciertas. Yo particularmente pienso que el gobierno ha hecho una extraordinaria gestión en lo económico. Ya se dijo que Colombia es el país de la OCDE que tal vez tiene mayor crecimiento económico. Y igualmente fue uno de los países que tuvo más rápida recuperación económica. Eso está viendo efectivamente en la demanda. Yo no puedo, porque es una política de la compañía, no dar cifras exactas antes de que los accionistas las conozcan, pero en temas de crecimiento puedo señalar que efectivamente en casi todos los negocios estamos creciendo a doble dígito. En los años 19-20 igualmente venimos creciendo a doble dígito, aún en la época de bloqueos que en los que vamos cerradas las plantas y que en el mes de mayo
únicamente cumplimos los presupuestos de los productos que se producen en esas plantas, como el tema de mascotas, los cumplimos únicamente al 35% del presupuesto. Nosotros, al final del año, por la relación con los clientes, no solamente recuperamos, sino que tuvimos un crecimiento de doble dígito frente al año anterior, que llevamos desde el 2014 en varios negocios creciendo a doble dígito. Y este año no es la excepción. Venimos creciendo acompañado de esa dinámica económica del país, en donde hay confianza. Yo pienso que el año va bien, hay mucha volatilidad, hay mucha incertidumbre, hay un equipo muy preparado. Nosotros tenemos un programa de formación muy fuerte en la organización en todos los niveles. De hecho, uno de los temas que más orgullo me genera es el haber llegado y encontrado algunas personas en las áreas de granjas e industriales que podrían haber sido analfabetas en su momento. Los acompañamos a que fuesen bachilleres. De bachilleres los pasamos a hacer programas técnicos con el SENA, entidad que también creo que es una labor extraordinaria en Colombia. Tenemos ya 220 técnicos en diferentes temas específicos, mecánica, granjas porcícolas, en temas industriales. Y ahí los acompañamos también con el SENA y tenemos también cerca de 220 tecnólogos. Y luego la compañía ofrece una beca del 100% de los costos de matrícula para que se profesionalicen. De esos que probablemente podrían alguna vez ser analfabetas o bachilleres, hoy tenemos 25 profesionales que vienen haciendo carrera en la compañía como coordinadores, supervisores y ya ingenieros, e incluso algunos ya hasta con maestrías. Ustedes exportan, tienen algunas plantas u operaciones por fuera. ¿Y cómo es la visión que tienen de ese negocio en el exterior? Nosotros aún no tenemos producción productiva por fuera, pero sí exportamos. Arrancamos en el año 2010 a montar un área realmente fuerte de exportaciones que no fueran excedentes. Venía algo en su momento, pero realmente no se había logrado penetrar el mercado internacional. Con la creación del área y con una mentalidad exportadora, y no de excedentes, sino realmente entender los mercados internacionales, de construir propuestas de valor para cada mercado y desarrollar los productos para cada mercado, firmamos alianzas estratégicas en varios países de Centroamérica y del Caribe. Hoy en día estamos exportando a cerca de 7 países y estamos ya muy avanzados con otros más. Ya tenemos un nivel de exportación importante en donde, por ejemplo, penetramos con nuestra marca a Walmart en Puerto Rico con crecimientos tan elevados que en el año 2020, durante la pandemia, ProColombia, que llama ProColombia hoy en día, y Analdex, nos reconocieron con el premio a la exportación, compañía mediana de exportación. Nosotros somos compañía grande en facturación en Colombia, pero en exportación todavía somos mediana y fuimos reconocidos como la compañía en Colombia que tenía el mayor crecimiento. Entonces, el 53% de crecimiento en exportaciones. El año pasado volvimos a crecer sobre ese, la pandemia, el año pasado volvimos a crecer sobre eso y este año seguimos creciendo con nuevos aliados estratégicos. Estamos muy fuertemente en Panamá, en agropuntos y en todos los retail. Igualmente en Puerto Rico, estamos en República Dominicana, en Curazao, en Aruba, en Costa Rica y entrando a otros ya, República Dominicana, ya lo mencioné, y otros mercados en Centroamérica. ¿Y han pensado ya un poco más a mediano y largo plazo la posibilidad de producir por fuera? Sí, ese es mi sueño, ese realmente es mi sueño. Como yo estuve presidente de Alianza Team, yo dejé avanzado todo el tema de la adquisición de la planta de margarinas y aceites en Chile, que era propiedad de Nestlé. No hice el closing, pero dejé todo muy avanzado. No participé en absolutamente nada de la compra que se hizo en México. A mí no me tocó, únicamente presenté, digamos, en sociedad a los posibles aliados, pero yo no participé en esa. Pero en la de Chile sí me tocó hacer toda la negociación en su momento con quien era el responsable de la operación de esa planta allá en Chile. Y ese es mi sueño, con Soya igualmente tener producción productiva fuera del país. Listo, perfecto. Doctor Campillo, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad fue, como siempre, muy grato conversar con usted. Gracias a Enrique la esta semana y a todos los lectores y oyentes. Un buen día y un buen año. Un saludo especial. Chao, suerte, gracias.